sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Vamos a estar hablando de varios temas, por eso es que traemos un poco un compilado de lo que estuvimos recopilando en el mes y son tendencias, ¿sí? Tendencias en finanzas personales que estuvimos viendo en las redes sociales, cuál es el comportamiento actual de la sociedad en general en una economía tan cambiante, tan desafiante por sobre todo, cuáles son las tendencias que por sobre todo son estrategias para abordar tus finanzas personales. Y ya nomás podemos iniciar con nuestra presentación. ¿Por qué? Porque tenemos una nota, como siempre les traemos al inicio de cada programa, traemos una nota súper interesante en esta ocasión. Es importante también porque dice, es una nota del diario ABC, es importante mencionar la fuente, y dice: ¿sabías que podés seguir pagando tu aporte jubilatorio sin dependencia de un empleador? ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste sin empleo? ¿O simplemente decidiste, bueno, hasta acá llegué, mis posibilidades de salud ya no me dan para seguir trabajando? Entonces me faltan unos años, me faltan 5, me faltan 2, me faltan 10 años. O de momento estoy trabajando de forma independiente. Entonces voy a emprender de ahora en más, tengo un negocio propio. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poder seguir aportando y, por supuesto, asegurar mi jubilación en algún momento con el IPS. Sí, esta es la nota del día entonces y se refiere a los aportes para la jubilación. En el siguiente dice: esta prestación poco conocida en el Instituto de Previsión Social se llama continuidad en el beneficio y fue aprobada por ley 3404/7. La misma se solicita cuando un asegurado deja de trabajar en relación de dependencia y quiere seguir realizando sus aportes al IPS para fines jubilatorios. Y ahí empieza lo importante, porque dice: se aclara que es solo para fines jubilatorios. Ahora un poco en el siguiente dice que se aclara que es para fines jubilatorios. No tiene prestaciones por salud, en tanto se realicen los pagos. Una vez jubilados, sí cuenta con prestaciones de salud. La solicitud de continuidad en el beneficio no prescribe y no cuenta con cantidad mínima de tiempo de aporte. Entonces, es una observación importante que hacen que, por ejemplo, yo deseo seguir aportando a IPS para poder en algún momento, o sea, para poder acumular la cantidad de aportes necesarios para jubilarme, pero esto no tiene prestaciones, o sea que yo no voy a poder ir a consultar, no voy a poder realizarme ningún tipo de intervención en caso de ser necesario, no voy a poder retirar medicamentos, pero sí voy a seguir por lo menos aportando para la jubilación. En la siguiente dice: se calcula en base al aporte mensual del 12,5% del promedio de los últimos 35 salarios cotizados con antigüedad al cese laboral por los asegurados del régimen general y especial con derechos a la jubilación. O sea que si yo como asalariada estaba ganando 8 millones, no voy a empezar a aportar por salario mínimo, ¿sí? Recordemos que tiene un porcentaje mínimo de que se me descuenta. Si yo estoy ganando X salario, se me descuenta el 9% que va como aporte a IPS. En este caso, si es que yo estaba ganando 8 millones de guaraníes, por ejemplo, y me quedo sin empleo o voy a dedicarme a otra cosa, yo no puedo empezar a aportar el 9% de un salario mínimo, sino que se hace un promedio de los últimos 36 salarios cotizados con anterioridad al cese laboral por los asegurados del régimen general y especial. Entonces, es muy importante este dato porque se hace un promedio, ¿sí? Por lo menos desde los últimos 36 meses. En la siguiente imagen dice: en ningún caso se calculará sobre la suma inferior al salario mínimo legal vigente. Y dice que para iniciar el trámite de continuidad, el beneficiario primero se debe contar, el beneficiario primero debe contar con el cómputo de aportes fiscalizados expedidos impresos por la Dirección de Jubilaciones del IPS. Entonces, son los trámites iniciales para poder comenzar con este tipo de aportes. En el siguiente nos habla de que el cómputo de aportes fiscalizados se debe
acercar a las oficinas de aporte obrero patronal de su distrito para dar inicio al trámite. Allí brindarán el informe sobre el monto a abonar y se realizarán los trámites de rigor. Y aquí empieza algo sumamente importante e interesante que la gente siempre participa y es la pregunta que ¿cuándo empezar a planificar para el retiro o la jubilación? Este es uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy porque me parece muy importante e interesante porque nos habla de cómo podríamos nosotros iniciar, en qué momento es bueno empezar a pensar, a los 50, a los 60, a qué edad yo empiezo a pensar en mi jubilación. Dice, hace otra vez la pregunta, dice, ¿cuándo es el momento ideal para trabajar en formar el fondo de retiro? Dependiendo de la edad. Si tenés entre 28 o 25, la respuesta es ahora mismo, con lo que se responde también la misma respuesta para todas las edades posteriores. Entonces, si no planificas con antelación, estarás afrontando una real posibilidad, ya sea para jubilarse con retraso o simplemente no poder jubilarse. A menor edad, menos será el porcentaje mensual a guardar. Este dato es muy importante, ¿sí? Mientras más tarde yo comience, si comienzo a los 45 o a los 50, más tiene que ser el monto que yo tengo que guardar o hacer trabajar o invertir o ahorrar para poder jubilarme con tiempo, ¿sí? Hacemos un paréntesis acá y recordando que este ya es una planificación para el retiro que no tiene que ver con los aportes a IPS que estábamos hablando hace ratito. Bueno, y dice, a menor edad será menos el porcentaje mensual a guardar y a mayor edad será mayor el porcentaje, atendiendo que el restante es lo que deseo retirarme. Por supuesto, lo que decíamos. Por eso es importante saber la edad con la que planeo retirarme. Es importante aclarar que no solo es guardar por guardar, sino ahorrar un tiempo definido e invertirlo para que el fondo crezca. Sí, no es, así mismo como el nombre lo dice, no es guardar por guardar, ahorrar por ahorrar, porque al final de esta nota vamos a estar leyendo algo muy importante que le afecta a los ahorros. Bueno, generalmente con los ahorros para el retiro no se hacen inversiones arriesgadas, sino más bien se invierte en ahorros a la vista o a plazo fijo que generen más intereses u otros tipos de inversiones seguras, como las inversiones inmobiliarias, que serán explotados con arriendo o vendidos a un precio mayor en cuanto reciba alguna mejora en el inmueble. Anteriormente, la esperanza de vida era de 70 a 75 años. Ahora, gracias a los avances de la medicina, se puede extender hasta más de 10 años esa esperanza de vida. De ahí la definición de que los 50 son los nuevos 30. Tiene su pro y su contra, entonces, esta definición de que los 50 son los nuevos 30. A ver, un poco dice que para definir el monto a guardar mensualmente para nuestro fondo de educación dependerá de qué monto desearé utilizar mensualmente en cuanto me retire. ¿Y de qué va a depender eso? Obviamente todos deseamos retirarnos con 10, 20 millones de guaraníes mensual, pero obviamente eso para muchos está fuera de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué otras cosas hacer? Porque recordemos que cuando hablamos de finanzas personales, lo que podemos entrar a administrar en forma inicial, en forma inmediata, son los gastos y son lo que pagamos en forma mensualmente. Ya los ingresos ya depende de cómo me vaya, si tengo la fortuna de seguir con salud, si qué tipo de ingresos puedo llegar a generar. Entonces va a depender mucho de esto. Y hablando de qué cosas podemos mejorar de forma inmediata, es definir si a llegar a los 55 años con deuda cero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a saber si de acá a 30 años yo voy a saber si voy a tener o no deudas? Muy fácil, señor, señora, haciendo tu planificación y por sobre todo, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, que es el de las viviendas. ¿Sí? Si yo tomo un crédito hipotecario a 30 años, entonces sí voy a seguir pagando esa cuenta, ese monto en forma mensual para cuando yo tenga planeado
jubilarme, por ejemplo. Sería en mi caso particular, si yo voy a los 35, no, creo que ya es 36. Bueno, si yo a los 36 planeo tomar una deuda hipotecaria de 30 años, entonces a los 60 voy a seguir pagando un crédito hipotecario, ¿sí? Y entonces es bueno saber que yo a mis 55 años seguiré pagando una cuota en forma mensual, y para ello debo saber también entonces que la planificación de lo que deseo guardar para retirarme en ese tiempo tiene que poder cubrir esa cuota de hipoteca que tengo que seguir abonando, ¿sí? Entonces, sí, en definitiva podemos desde ya trabajar nuestras deudas a largo plazo desde ahora mismo, planificando qué quiero para mi futuro. Quiero una casa enorme en la cual a lo mejor ya los hijos a los 20 años van a desaparecer y yo voy a quedarme con la casa grande, que obviamente tiene muchísimos gastos. Entonces, planificar un poquito exactamente qué es lo que quiero para mí, para mí, para mí yo de acá a 30 años. Entonces, va a definir muchísimo a qué edad. Entonces, son varias las cosas y cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, la edad que tengo hoy. Recordemos que mientras más temprano comencemos, menos va a ser el monto, el porcentaje a guardar para la jubilación. Y mientras más retardado sea esto, por ejemplo, empezar a los 45 años, va a ser más el monto que tengo que destinar para mi retiro. Hay una observación acá súper grande en mayúsculas. Y dice que hay que saber que la inflación afecta todos los años. En los años normales la inflación es del 3 a 4%. Si ahora mismo logro cubrir todos mis gastos, dentro de 20 años mi costo de vida mensual es mayor, aproximadamente. Entonces, da un ejemplo con números. Si mis gastos mensuales son de 3 millones de guaraníes, dice que dentro de 20 años, con el porcentaje de inflación de 3 a 4%, mi costo de vida mensual será de 5.400.000. Imagínense cuánto va a crecer, ¿sí? Les voy a repetir para que se entienda bien, que dice que gracias a la inflación, hace un cálculo acá, que si hoy mis gastos mensuales son de 3 millones de guaraníes, hablo de alimentación, especialmente alimentación, vestimenta, movilidad, todo lo que necesito para vivir en el día a día. Entonces, dentro de 20 años va a crecer con la inflación y de 3 millones va a pasar a 5.400.000. ¿Y qué pasa si yo estoy juntando un porcentaje adecuado a mis ingresos de hoy nomás? ¿Sí? Tengo que saber que mis ahorros para la jubilación deben crecer junto con el porcentaje de inflación también, ¿sí? Como mínimo, guardar un porcentaje de 4% más por encima de lo que ahorré el año anterior. Sí, obviamente esto va a depender si mis ingresos siguen acompañando ese ritmo. Bueno, dice que el fondo de retiro es importante no solo para el independiente. Igualmente, todos asalariados e independientes debemos tener un fondo de retiro, ya sea por contingencia y los riesgos implicados en el manejo de los fondos jubilatorios y de las entidades. Habla del Ministerio de Hacienda, habla de IPS y los otros fondos, por ejemplo, la de jubilación de bancarios. Entonces, todos los fondos tienen un riesgo implicado que, por ejemplo, en las últimas noticias nosotros pudimos analizar y ver cuáles son aquellos riesgos. Entonces, siempre estar expectantes y generar un segundo fondo para nuestro retiro, empezar a invertir. El poquito ahorro que tengamos, hacerlo crecer, en algún momento invertirlo. Hay infinidad de opciones de inversión que nosotros debemos, por responsabilidad como inversores, averiguar en qué consiste para invertir, antes de invertir por sobre todo. Bueno, ¿qué les parece esta nota que les trajimos? A mí me parece bastante interesante porque siempre que hablamos de fondos para jubilación, es como que empezamos a trabajar un poquitito esa parte. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy trabajando? Por lo menos si iniciamos con esa pregunta inicial, ya es un paso importante para empezar a planificar nuestras finanzas para el retiro. ¿Qué les parece si avanzamos en nuestro segundo tema?
que básicamente consiste en las nuevas tendencias en finanzas personales que estuvimos viendo en las redes sociales, en especial en Instagram, en TikTok, en las principales redes sociales que estuvimos viendo de tendencias en finanzas personales. Estuvimos viendo el presupuesto a voz alta. Significa ayudarte a frenar esa presión por gastar, admitiendo públicamente que no quieres gastar, ¿sí? Te va a parecer muy similar a lo que gritaban nuestras madres. No tengo plata, pero es una evolución prácticamente de ese reto que nos daban nuestras madres. No tengo plata. Y es básicamente lo que está muy en tendencia entre los jóvenes, que me gustaría leerlo. Está en Foco de la Nación y dice: el presupuesto a voz alta está redefiniendo el concepto de austeridad y marcando un cambio significativo en la mentalidad de la generación que anteriormente se destacó por gastar extravagantemente. Natalie Fisher, creadora de contenido de 25 años, es solo un ejemplo de la generación que ha adoptado esta práctica en una videollamada a principios del año. O sea, estaba haciendo un live en sus redes sociales. Dice que este enfoque ha llevado a cambios significativos en su estilo de vida, desde cancelar suscripciones costosas hasta renunciar a gastos superfluos. O sea que es una nueva tendencia de decirle a nuestros amigos: no está dentro de mi presupuesto. O sea, sale una planificación de algún after inesperado y ver un poquitito, revisar nuestro presupuesto y decir si está o no dentro de nuestro presupuesto, o por lo menos decir: ¿saben qué, chicos? Esto es lo que tengo para gastar el día de hoy. Adecuémonos, tratemos de adecuarnos. Si me quieren incluir, podemos adecuar este presupuesto en un lugar acorde a este presupuesto. Entonces, dice que los presupuestos a voz alta representan un desafío a la convención de mantener los detalles financieros en privado, buscando destigmatizar la conversación sobre el dinero. Entonces es muy importante esto. Primero, que habla de destigmatizar. O sea, las finanzas son solamente mío, no lo hablo con nadie, no doy a conocer mi presupuesto ni mis metas. Es una información demasiado privada, decíamos anteriormente. Pero hoy es bueno que las personas allegadas a nosotros nos conozcan nuestra realidad financiera. Por sobre todo, no hablar en términos de carencia, que tipo que soy pobre. Esta semana, por ejemplo, escuché a una persona decir: no, yo soy re pobre, dice. Y en realidad también está mal dicho, y ojalá estuviera aquí Kadichi como psicóloga para argumentar un poco esta parte, porque el estar sin dinero es una situación financiera, pero que digamos que somos pobres es una situación ya en la parte psicológica, es una situación de pobreza mental que muchas veces repele las oportunidades, o repele oportunidades de crecimiento, de empleo, profesionalmente hablando. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos estigmatizados como pobres, ¿sí? Y no que es una situación transitoria, de que en este momento nomás no tengo plata, pero obviamente voy a hacer los planes a futuro como para poder seguir creciendo y en su momento estabilizarme financieramente. ¿Sí? ¿Qué les parece esa parte? Y quiero leer una pequeña nota que es de Revista Gestión del Exterior, y dice que este método de presupuesto de voz alta te puede ayudar a cumplir con lo planificado. Dice que la presión social para gastar hoy en día es muy fuerte, es real y se siente mucho, tanto para los que han hecho un trabajo de elaborar su presupuesto anual, como para quienes ni siquiera se han dado el tiempo para controlar sus gastos. O sea que de todos modos te das cuenta que los gastos muchas veces exceden nuestros ingresos. Sea que hagas o no el presupuesto. Cuando haces el presupuesto te das cuenta de forma anticipada nomás. Y el que no hace su presupuesto se da cuenta antes de llegar a fin de mes incluso que ya le está faltando los ingresos. Dice que entre las invitaciones para bodas, baby showers, que ahora surgen nomás y te dicen para tal día, son tantos guaraníes. Y no es solo lo que tenés que poner para el brunch, sino que también tenés que llevar obsequio, tenés que ver el look del día. Entonces, ver un poquito
¿A cuántos baby showers te estás yendo al mes? Los amigos que van a restaurantes caros e incluso simplemente el almuerzo familiar fuera de casa, posiblemente todos los fines de semana, puede parecer de tu vida social que está aspirando el dinero de tu cuenta. ¿Cómo mantenerse dentro del presupuesto cuando hay tanta presión para gastar? Dice, presupuesto en voz alta significa ayudarte a frenar la presión por gastar admitiendo públicamente que no quieres gastar. No se trata de un reajuste a corto plazo, sino de una forma totalmente distinta de pensar sobre el dinero y sentirse menos culpable por decir no, que no para conseguir lo que uno quiere. Para decir no para conseguir lo que uno quiere finalmente, que son sus metas. Si tienes curiosidad por esta tendencia, mira cómo puedes poner en práctica. Vamos a ver un poco. Ya nosotros le conocemos a los tacaños. Anteriormente le llamábamos tacaños a los compañeros de trabajo que tipo te dicen no está dentro de mi presupuesto. Y tipo te quedas así. Vamos a ver, esa es la cuestión negativa también, que a lo mejor decís no, eso no está dentro de mi presupuesto y en la próxima te pueden llegar a excluir. Entonces es importantísimo que conozcan esta tendencia para que no te excluyan los amigos, ¿sí? ¿Qué es presupuestar en voz alta? Tus amigos se van al after, sabes que tus amigos se van de after, dice. Sabes que ya has gastado demasiado este mes. Presupuestar en voz alta significa que rechazas la invitación y le dices a tus amigos por qué. Antes era difícil porque hablar de dinero era tabú. No querías sentirte como la persona que no tenía tanto dinero como tus amigos. El presupuesto en voz alta da la vuelta a esa idea al eliminar el estigma, es decir, que no puedes permitirte algo, o sea, ya no está mal visto. Muchos vemos en las redes sociales que muchos se están independizando por una necesidad propia del ser humano de independizarse y sentirse libre, sentirse autosuficientes, y vemos que empiezan con un colchoncito en la pieza. Entonces, con un colchoncito y el ventilador porque estamos en Paraguay. Entonces, ya no está mal visto que estas personas que están tratando de lograr una meta de, por ejemplo, el independizarse, ya no está mal visto que te digan, por esta vez yo paso. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de mi presupuesto. La tendencia parece estar empezando con la generación Z y los millennials más jóvenes que en las redes sociales, pero cualquiera puede hacerlo. Qué difícil para los hombres, ¿verdad? Porque para los hombres pues tiene que invitar a las chicas. Es como que también es un estigma a sacar de nuestra sociedad, porque los hombres también pueden llegar a tener nuestro mismo nivel de ingresos, incluso les es más complicado muchas veces conseguir empleos. Entonces es hora de sacar este tipo de pensamientos de la sociedad. Y dice, ¿cómo poner en práctica el presupuesto en voz alta? Puede ser una forma sencilla de reaccionar cuando se ha gastado demasiado, pero funciona mejor cuando empiezas con un presupuesto sólido y un plan financiero que te ayude a equilibrar tus objetivos futuros con los que necesitas para hoy. No se trata de decir no a todo, pero un presupuesto sólido debe ayudarte a decir que no cuando así lo requieras. O sea, no le vas a decir no a todo, pero para aquello que crees que no te va a ayudar, ni a veces nos vamos a reuniones sociales, muchas veces por obligación, ¿sí? Nos desgastamos un poquitito. A lo mejor cuando es una cuestión de obligación, bueno, vamos y cumplimos, pero cuando se trata de socialmente hablando, no siempre es importante gastar nuestro bolsillo y desgastarnos nosotros. Entonces es bueno saber decir que no en el momento que nosotros detectamos que así tiene que ser. Tener objetivos claros e identificar lo que necesitas para alcanzar permite equilibrar lo que necesitas en el futuro con lo que necesites para vivir la vida que deseas hoy. Eso te dará una hoja de ruta que te ayudará a entender cuánto dinero tenés que gastar cada mes. Pensemos en el dinero y en lo que podemos gastar cada mes y en cómo queremos utilizar para hacer lo más de lo que es importante para nosotros y menos de lo que no lo es. Lo que decíamos, ¿verdad? Saber identificar
qué actividades suman a mi objetivo o qué actividades me van a sumar, por ejemplo, para estar bien anímicamente. Ir a jugar al fútbol a lo mejor es buenísimo, no puedo sacrificar algunas cuestiones de actividades físicas y sociales, pero sí es bueno saber decir, bueno, para el fútbol, el día de hoy tengo 40.000 guaraníes, ¿sí? A lo mejor 10 o 20 para la cancha y 20 lo que puedo gastar en bebidas y hasta ahí luego para la casa, ¿sí? Porque mucho lo que nos sucede es que nos vamos a la actividad, decimos, bueno, llevo 50.000 en el bolsillo, eso es lo que puedo gastar. Pero finalmente terminamos sacando la billetera con la tarjeta y terminamos gastando más de lo que teníamos previsto. Entonces, el autocontrol es fundamental. O sea, no solo es decir que no tengo y al final terminamos gastando muchísimo. Tiene un aspecto diferente para cada persona porque cada uno tenemos objetivos diferentes y diferentes formas de gastar el dinero cuando realmente no deberíamos hacerlo. Por ejemplo, puede que dé ganas de comprar entradas para un concierto con tus amigos. Con un presupuesto a voz alta puedes comprarlas, pero explicándole a los amigos que no vas a ir con ellos a comprar ropa nueva para el concierto, calzados, ni vestirnos igual. La noche del concierto puede que sigas comiendo en un restaurante, pero elige en un sitio menos caro. Sigue disfrutando de la música y escribiendo spots divertidos sobre lo que estás haciendo, pero no estás presumiendo de entradas VIPs ni de ir a restaurantes de moda con la última cartera de lujo. De hecho, estás haciendo lo contrario. Estás celebrando el dinero que no has gastado para poder alcanzar el objetivo de ahorrar para las vacaciones con las que sueñas. Para poner en práctica un presupuesto en voz alta, comprométete y comparte que estás cuidadosamente guardando tu dinero. Comprometerse de verdad significa saber cuál es tu objetivo, ya sea hacer frente a los pagos de un préstamo o ahorrar para un increíble viaje de verano para celebrar tu cumpleaños. Así como decíamos en programas anteriores, también recomienda describir o escribir nuestras prioridades y revisarlas de vez en cuando para ver un poco qué estamos haciendo, si lo que estamos haciendo hoy va y está contribuyendo a aquello que nos pusimos como objetivo para el año. Hazte una promesa y háblalo ya sea con tus familiares, pareja o las personas con quienes convivimos para poder sobrellevar esta cuestión de presupuesto en voz alta. A ver un poco. Y dice, ¿cómo puedo ayudarte a presupuestar en voz alta? Además de todos los beneficios, dice que puedes hacer un presupuesto. Por supuesto que debemos hacerlo. Te ayuda a concentrar tu dinero en cosas que son realmente importantes para ti. Dice que la familia, los amigos y los compañeros de trabajo pueden ayudarte si conocen tus objetivos. Y hacer un presupuesto en voz alta requiere un poco más de esfuerzo, pero los resultados merecerán la pena. Puede que incluso convenzas a otros para que se puedan apuntar a la moda y hagan un cambio duradero de estilo de vida. Me encanta porque realmente ya es un cambio de estilo de vida entre los jóvenes y por supuesto hacerles este recordatorio que decir soy pobre es muy diferente a decir que de momento no tengo el dinero, pero seguir haciendo los planes y metas importantes para nuestra vida. ¿Sí? Recordemos que la cuestión de falta de dinero es una cuestión simplemente de tiempo, porque nosotros tenemos la capacidad intelectual y las habilidades propias de cada ser humano de generar ingresos. Entonces, la falta de dinero es una cuestión simplemente de tiempo que puede ser superado con una buena planificación. Sí, ya con esto espero que les haya servido. Agradeciendo siempre el acompañamiento de siempre. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.